Bien, nuestra clase de hoy va a ser básicamente recuerdo de todo lo que nosotros estuvimos viendo. Fíjense por favor las guías que les fui dejando, son las guías que nosotros estuvimos viendo. Básicamente llegamos a la parte ya de los conceptos técnicos. Deberíamos comenzar la parte de pasando todo lo que es parámetros técnicos, ya lo que es el manejo en el servicio de hemodinamia. La parte técnica es la parte del arco en C, la parte de sustracción digital, la parte de tomar el número de Reynolds, la parte de el road mapping y básicamente una vez que el paciente está dentro del servicio, los pasos que se tienen que ir haciendo, ¿sí? Ya que en la guía comienza con todo lo que es el inicio de lo que nosotros estuvimos viendo de la introducción a la hemodinamia, vamos a hacer en ese orden, que sería lo adecuado. En la primera parte de la guía van a notar que hablamos de los principios de la hemodinamia, que es la hemodinamia que estudia, y como tal debíamos saber los elementos que la componen. Teníamos que tener conocimientos del corazón y teníamos que tener conocimientos de la circulación. Para entender la hemodinamia, primero tenemos que decir que el cuerpo humano es capaz de mantener constante un flujo, es capaz de mantener la alimentación, o sea, la nutrición, el transporte, el metabolismo, el desecho. ¿Cómo hace todo eso? A través de una red, a través de una red vascular. Si nosotros decimos la red vascular, estamos hablando de arterias, arteriolas, capilares, ménulas y venas. Vamos un poquito más hacia atrás. Si hablamos de la hemodinamia, estamos hablando del estudio del movimiento de la sangre. Si vamos a estudiar el movimiento de la sangre, primero deberíamos decir que la sangre es un tejido. Como definición, como decíamos que es un tejido porque si vamos a la parte de biología, tenemos la célula, pues las células se unen, forman tejidos, esos tejidos a su vez forman una unidad más grande que son los órganos, y los órganos a su vez forman sistemas. ¿Por qué decimos que es un tejido? Es sencillo. La sangre, más allá de que es un tejido, lo llamamos así porque está compuesto por elementos formes y no formes. Los elementos no formes, el plasma, que es la parte líquida, muy importante en lo que es la hemodinamia, y dos elementos formes que son los más importantes según ustedes le quieran dar mayor importancia o mayor relevancia o no. La primera célula que nosotros deberíamos prestar atención es el eritrocito. El eritrocito es lo que nosotros llamamos glóbulo rojo. ¿Qué tenemos que saber de acá? Partiendo de lo que es esa guía, nosotros vimos dónde se originaban en la médula roja. Teníamos que saber que tenía mucho que ver con el riñón. Si recordarán los primeros tutoriales que nosotros habíamos visto, ¿sí? Había una hormona que la secretaba el riñón, ¿sí? Cuando detectaba que había muy poco nivel de eritropoyetina, que le decía a la médula que libere glóbulos rojos. Por lo tanto, quiere decir que esos glóbulos rojos deben tener un periodo de vida media. El periodo de vida media nosotros habíamos visto que es de 120 días. Luego de 120 días, esas estructuras, esas células rojas, perdían su función, que era la de transportar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Iban a una parte del hipocondrio izquierdo, que era donde estaba el vaso, en unas estructuras que se llamaban columnas de Billroth. Al intentar pasar, y su estructura, su membrana ya estaba muy dura, se rompían y se vertían en dos elementos más, la hemo y la globina, ¿sí? Lo que después se volvían a ser absorbidos para volver a ser reabsorbidos y formar nuevamente los glóbulos rojos. Entonces, célula roja, la parte forme, teníamos que saber dónde se originaban, la médula roja. Su periodo de vida media, 120 días, dónde se destruía, en el vaso. Su importancia, la de transporte. En realidad lo que hacía era llevaba
hace el intercambio gaseoso, ¿sí? Un oxígeno por dióxido de carbono. Y la otra célula que a nosotros nos interesaba eran las plaquetas. Las plaquetas también debemos saber dónde se originaban, su tiempo de vida media, que era aproximadamente 6-7 días, luego de lo cual también se daban por finalizado. Acá no existe un sistema fagocitario, sino simplemente se van disolviendo esas células. Decir que las plaquetas forman parte de lo que es el sistema de coagulación estaría bien dicho. Decir que las plaquetas son las células que producen la coagulación estaría mal. Forman parte de lo que comienza el ciclo de coagulación, ¿sí? ¿Por qué era tan importante para nosotros? Primero, partiendo desde que en hemodinamia, para el procedimiento, se pasó una sustancia que ustedes sabían que era la heparina. Vimos lo que era la heparina, para qué la utilizábamos, ¿sí? Entonces, sabíamos que esa sustancia tenía la posibilidad de que era un anticoagulante, un antiplaquetario, le decían. Entonces, lo que hacía era disminuir la cantidad de plaquetas. De acá que nosotros teníamos que saber la cantidad mínima de plaquetas que nosotros necesitábamos, que era, partiendo de un laboratorio, 150.000 a 400.000. Ahora, el paciente cuando ingresa a un servicio de hemodinamia, si tiene un nivel de 150.000, imagínense que durante un procedimiento de angiografía que nosotros vamos a estar viendo, simplemente haciendo un diagnóstico, estamos hablando de 20-25 minutos. 20-25 minutos de estar pasando una sustancia anticoagulante podría bajar a niveles que no es que van a poner en riesgo la vida del paciente, sino sí sus ciclos de coagulación, ¿tá? Por eso era tan importante, porque nosotros sabíamos, porque tenían que ser importantes para nosotros las plaquetas. Bien, llegamos a esta parte en la que entendíamos que la sangre es un tejido que está compuesto por una parte forme, una parte no forme. La siguiente parte vendría a ser la de entender que nosotros estamos hablando de un sistema circulatorio. La hemodinamia estudia el movimiento de la sangre. Por lo tanto, el movimiento debe ser producido por algo. Tenemos que hablar de el corazón. El corazón podríamos entenderlo como una doble bomba en la que tenemos dividido por 4 cavidades, ¿sí? La dividimos en una región derecha y una región izquierda. A la región izquierda podríamos decirla que es la de la circulación mayor, y la del lado derecho podríamos llamarla circulación menor. La circulación mayor es aquella que sale de la aorta, recorre toda la periferia, sería aorta, arteriolas, capilares, vénula, vena, y terminaría en lo que es la aurícula derecha, y de ahí pasaría al ventrículo derecho, donde haría una circulación más pequeñita que se llama circulación menor o pulmonar. La circulación menor o pulmonar lo que hace es produce el intercambio gaseoso entre los pulmones, el dióxido de carbono, que era nuestro producto de desecho, y vuelve por las venas pulmonares a lo que es la aurícula izquierda. De allí pasaría de vuelta al ventrículo izquierdo y comenzaría nuevamente un círculo. ¿Por qué es importante entender esto del corazón y lo del ciclo cardíaco? Porque estamos diciendo que la sangre fluye siempre en un solo sentido. Esto lo vamos a entender, o ya deberíamos haberlo entendido, cuando estuvimos viendo lo que era flujo, ¿sí? Para que el flujo se mantenga constante debe existir una diferencia de presión. Esa diferencia de presión va a ser máxima en la aorta y mínima en la aurícula derecha, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Imagínense el ejemplo de una canilla. La canilla, en donde sale el agua, la presión es máxima y en su desembocadura es mínima. Por eso es que el agua circula. Entonces, si ambas presiones se igualasen en el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, el flujo se detendría por completo. No existiría un flujo. El flujo nosotros lo entendemos un poco más adelante con la ley de Poisson. Vimos entonces que la sangre se mueve siempre en un solo sentido. Recuerden esto porque es muy importante y es un circuito cerrado, ¿sí? También habíamos visto un poquitito lo que era la historia, entendimos, vimos en realidad quién fue el que
que descubrió en un principio. Después asumimos que 200 años después viene otro señor, Sir William Harvey, y es al que se le da el crédito por la dinámica sanguínea, ¿sí? Simplemente lo hago recordatorio porque es una historia, no tiene sentido en este caso que estamos repasando los conceptos, estamos yendo un poquitito más adelante, ¿sí? Bien, ahora que entendimos que la sangre es un tejido, vimos que tiene un motor, vimos que ese motor es el corazón, que a su vez es una doble bomba, que tiene un circuito mayor y un circuito menor, y entendimos que para que el flujo se mantenga debe haber una diferencia de presión, quiere decir que estamos empezando a ver una de las primeras leyes. Tenemos que pasar a la parte de los parámetros hemodinámicos. Cuando decimos parámetros hemodinámicos, el primero que se nos viene a la mente es presión, después de esto tensión, después de esto resistencia y finalmente lo que es el gasto cardíaco. Entendiendo por presión a aquello que sería la fuerza, ¿sí?, con que la sangre atraviesa esa sección arterial. Entendiendo por tensión a cómo reacciona esa tensión arterial ante esa fuerza que está atravesando. Entendemos por resistencia la fuerza que se opone al pasaje de esa sangre, y gasto cardíaco, que debemos dividirlo en dos. Gasto cardíaco del lado izquierdo está representado por una fórmula que era volumen inyectado por tiempo, en realidad por un minuto. Cero volumen inyectado por un minuto. Eso nos da el gasto cardíaco del lado izquierdo. Del lado derecho, el gasto cardíaco se hacía a través de una sonda, ¿sí? En realidad se llama método de Fick, método de termodilución. Lo que se hacía era, se introducía una sonda hasta lo que era la aurícula derecha, se insuflaba un balón y se pasaba una sustancia, una solución salina a 22 grados sanguíneos, tomando el parámetro de la temperatura del paciente. Si la temperatura del paciente era 36,5, al tener un valor estable de 36,5 y saber que esa solución sanguínea estaba a 22 grados centígrados, lo que se hace es, se cierra esa cámara del corazón, se pasa en la solución salina y un diodo láser, lo que hace es toma el tiempo que le toma a esa solución sanguínea llegar a 36,5, y de ahí sale el gasto cardíaco del lado derecho, ¿sí? Pasando a eso, lo que es gasto cardíaco, entraríamos con lo que es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, estamos hablando de flujo. El flujo tiene que ver con todo, ¿sí? Por lo tanto, para saber lo que es flujo tenemos que hablar de la resistencia y tenemos que hablar de lo que es la diferencia de presión. La parte más importante para nosotros vendría a ser la parte de la resistencia. Le digo por qué. En ciertas enfermedades, como por ejemplo la policitemia vera, en que aumenta la cantidad de glóbulos rojos, la sangre normalmente se mueve de manera lineal o de manera turbulenta. En situación normal o ideal debería moverse de forma lineal. ¿Por qué es esto? Porque esas estructuras vasculares que ustedes conocen poseen por dentro un epitelio. Ese epitelio es muy fácilmente dañado. Entonces, la parte líquida, el plasma, debería estar hacia su periferia, hacia afuera. Y la sangre, los glóbulos, la parte forme, digamos, las células, deberían ir en la parte media, a mayor velocidad. Esto es siempre y cuando se respete eso, el flujo sea lineal. En el caso de que el flujo cambie y se vuelva turbulento, acá viene el problema. La sangre, los elementos sanguíneos tenderían a ir hacia la periferia y podrían lesionar. Fisiológicamente se produce en algunos lugares, ¿sí? Sobre todo donde haya una bifurcación, ¿sí? Bifurcaciones normales, que es donde por lo general se bifurca esas arterias. Eso es normal en situación fisiológica. Ahora, cuando nosotros tenemos una placa de ateroma, o por ejemplo una placa de colesterol, lo que hace es que esa sangre se torne turbulenta. Por lo tanto, en toda esa situación se lesiona el epitelio. En la hemodinamia nosotros estudiamos esto y es muy importante un sitio donde sea turbulento partiendo de un punto A a un punto B. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos tomar el número de Reynolds. En la hemodinamia, ¿por qué es tan importante para nosotros el número de Reynolds?
va a ser sumamente importante. Primero, partiendo que en un estudio, como por ejemplo un estudio angiográfico, bueno, basándose en ese número, el número de Reynolds, podría saber que si el número es mayor o igual a 2000, podríamos decir que es un flujo lineal. Ahora, si el flujo aumenta y es mayor a 2000, eso quiere decir que es un flujo turbulento. Partiendo de que es un flujo turbulento, eso ustedes ahora están sabiendo que ese epitelio está siendo dañado. Y en caso de que aumente muchísimo más, quiere decir que el flujo se vería prácticamente limitado. Entonces, si el flujo disminuye, voy a tener menor cantidad de sangre y por lo tanto ese órgano va a estar sufriendo. Hablando siempre nosotros de las coronarias, ¿sí? Recuerden que nosotros en la introducción a la hemodinamia vamos a estudiar simplemente el cateterismo derecho y el cateterismo izquierdo. Entonces, ¿por qué era la importancia del número de Reynolds? Era porque nos va a permitir saber si un flujo es lineal o si un flujo es turbulento, ¿tá? Si el flujo es turbulento, me está indicando que el número de Reynolds va a ser superior a 2000 y es muy probable que ese paciente debamos pasar a lo que es una angioplastia, quiere decir un procedimiento reparador, ¿sí? Entonces, vimos lo que es el flujo, entendimos lo que es la ley de Pucel, vimos el número de Reynolds. El número de Reynolds es importante cuando nosotros estamos realizando esos procedimientos, que era en uno de los primeros tutoriales que nosotros habíamos visto, como le explica el técnico, que él toma de un punto A a un punto B y les tira un trazado que le indica que en ese lugar hay una obstrucción. Bien, pasando a nuestra parte técnica, nosotros sabíamos que teníamos 4 partes en el servicio de hemodinamia. La primera, el servicio de admisión, que iba a depender muchísimo de los factores de riesgo, siendo un paciente que podría tener una angina de pecho, que era un trastorno transitorio, lo que hacía que el paciente ingrese por el servicio de admisión, debería rellenar ciertas condiciones, tener un hemograma, un electro y alguno que otro estudio más. Y el otro paciente que era un paciente que tenía un infarto, cambia muchísimo ahí. En realidad el infarto, recuerden que esa parte del corazón se muere, lo que quiere decir que el paciente no tiene tiempo de ir a hacerse un electro ni completar los estudios. Ingresa al servicio de hemodinamia, no es que va a ingresar de golpe, sino se lo estabiliza hemodinámicamente y en la brevedad se prepara el laboratorio y se lo hace la angiografía y finalmente la angioplastia, ¿sí? Esa era la primera parte del servicio de admisión. La segunda parte era la del rasurado, que era importante para entender que tenía una vía de abordaje. Esta vía de abordaje iba a ser la arteria femoral, por lo tanto era donde uno le rasuraba la zona para prepararle. Y después ingresaba a la tercera parte, que era la sala de hemodinamia o laboratorio de hemodinamia. Recuerden que se llama laboratorio porque se hacen muchísimas cosas dentro de ese servicio. Simplemente nosotros estamos limitados a lo que es el cateterismo cardíaco, ¿sí? Entonces el paciente va a ingresar. En esta parte era la parte importante donde ustedes debían hacer una imagen mental de qué es lo primero que les llamaba la atención. Era el arco en C, que estaba fijado hacia el techo, pero que tenía un amplio rango de movimiento, ¿sí? Partiendo de que podría ser movimientos orbitales, quiere decir que puede girar 360, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede ir hacia los laterales y también puede hacer una desviación hacia lo que es caudal o hacia lo que es cefálico, ¿sí? Teníamos también la camilla, que la camilla se llamaba tipo cuna. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de como acunar al paciente, siendo que las proyecciones angiográficas básicas iban a ser las de los oblicuos anteriores y lo que es caudal y craneal. Como tomándolo como muy básicas, ¿sí? Son varias, pero tomando esas como básicas. Se llamaba también camilla tipo isla porque tenía la posibilidad de girar todo alrededor sin que se obstruya o que uno encuentre cualquier cosa que le moleste, digamos, para pasar. En el servicio también íbamos a encontrar una parte donde están todos los catéteres, lo que son catéteres y sondas. Cuando hablamos de angiografía, estamos hablando de diagnóstico, hagan ya la salvedad hacia lo que es catéteres. Si estamos hablando del lado izquierdo, estamos hablando de un catéter doble J. Y si estamos hablando del lado derecho, estamos hablando de un catéter Cobra. Los catéteres Hutkin
también, simplemente que se cambia por la denominación en inglés. Un catéter Hodgkin para el lado izquierdo se dice catéter Hodgkin left, y un catéter Hodgkin para el lado derecho se dice un catéter Hodgkin right. Simplemente cambiamos las letras y ponemos un lado derecho sería un JR, Hodgkin right, y el French sería de 4 a 6. Y cuando estamos hablando de un catéter Hodgkin para el lado izquierdo, simplemente lo cambiamos por las dos iniciales, ¿sí? JL, Hodgkin left. Y también el French es de 4 a 6, ¿sí? El método por el que van a hacer el abordaje se llama método de Seldinger, consta de 5 o 6 pasos. Es el trocar, a través del trocar se pasa el alambre guía, se retira el trocar, a través de ese alambre guía se coloca el introductor, se retira el alambre guía y a través del introductor van a pasar primero los catéteres y finalmente las sondas. En el caso que el paciente necesite una angioplastia, lo que va a hacer es se va a colocar una sonda balón, la cual lleva en su punta un stent, que básicamente es una malla metálica autoextendible. Se coloca en la zona donde estaba esa obstrucción, ¿sí? Donde el número de Reynolds a mí me indica que es superior a 2000, se infla ese balón y lo que hace es esa malla metálica se extiende y toma todo el diámetro de ese vaso, con lo que debería bajar muchísimo el número de Reynolds. Acá viene la parte importante. Nosotros después de ese procedimiento tienen que volver a tomar el número de Reynolds. ¿Para qué? Para saber si ese procedimiento tuvo efecto o no. Si el número de Reynolds sigue siendo superior a 2000, quiere decir que hay que volver a colocar otra sonda más, otra malla más, para mejorar lo que sea todo el flujo. Todo está relacionado con el flujo. Si el flujo no se mantiene, cambia la dinámica de la sangre. Por lo tanto, de ahí viene el nombre de hemodinámica, ¿sí? El movimiento de esa sangre. Bien. Después de producido el tratamiento, nosotros teníamos dos posibilidades de hacer. Podían hacer lo que se llama sustracción digital y podían hacer lo que se llama road mapping. Como todavía no lo hemos visto muy bien, no les voy a decir todavía mucho de eso porque no quiero confundirlos. Simplemente que en la sustracción digital nosotros teníamos la posibilidad de agarrar y teníamos una imagen negativa y una imagen positiva, ¿sí? Una imagen A y una imagen B. Imagínense mis dos manos. Esta imagen, acuérdense que ya nosotros estamos hablando de digital. Entonces, esta imagen tiene todos números 5 positivos. Este lado que sería negro tiene todos números 5 pero negativos. Este es 5 positivo y 5 negativo. Si ustedes los juntan están viendo una sola mano, ¿sí? Uno negativo y uno positivo. Yo le ordeno que me borre todo lo que tengan números iguales, 5 y 5. El truco está que en esta segunda yo pasé el medio de contraste y esto va a tener otro color. Esto tiene signo menos 5 y acá va a tener un menos 3. Recuerden que acá tiene más 5, acá menos 5 y este que es menos 3 es lo único que me queda. De esa manera yo puedo borrar una imagen. Sumo la imagen A negativa más la imagen A positiva y lo que queda en el medio yo puedo borrar total o parcialmente. Quiere decir que la mano se borra pero queda fijo lo que está en el medio de contraste, ¿sí? Más adelante en otras clases lo vamos a ver para que ustedes lo entiendan. Esto era simplemente vamos a hacer un repaso. Quiero que vuelvan a mirar todo lo que habíamos estado dando, ¿sí? Fijen más o menos los conceptos, porque una vez ya comprendido lo que son los parámetros hemodinámicos van a ver que todo tiene relación con todo. Y ya comenzaríamos con la parte técnica, ¿sí?